Dice mano directo, sí, ok. Dice, diputado, ¿por qué insisten que la reelección automática de los magistrados del TSE es un fraude a la Constitución? Un poco lo ha planteado usted aquí, ¿verdad? Tremenda pregunta y les voy a mostrar en un ratito cuál fue la respuesta. Pero antes de ver qué dijo Villalobos, pongamos las cosas en claro para que se entienda bien y sin enredos de abogados. Yo le pregunté, ¿no?, para que me lo explique ahí con peras y con manzanas, también para poder entender de qué se trata, cuál es el conflicto, cuál es el problema acá. Y aproveché este programa de La Octava que se los recomiendo al 100%. Es un programa buenísimo, súper educativo para poder aprender todas las cuestiones de política. Incluso también invitan gente de la oposición, ¿no? Muchos le dicen son del oficialismo, son chavistas y no sé qué, pero no, invitan a toda clase de personas y realmente son muy entretenidos sus programas. Pero para entender bien esta cuestión, imaginémonos que el Tribunal Supremo de Elecciones es como el árbitro de un partido de fútbol. Los magistrados son esos árbitros. El problema acá es cómo se reeligen. Ese es el tema del debate, la reelección. Hoy en Costa Rica, cuando un magistrado se le vence el contrato, se queda automáticamente en el puesto. ¿Por qué? Porque para echarlo se necesita que una mayoría gigante de diputados se pongan de acuerdo y voten en contra, es decir, 38 diputados. Si los diputados no hacen nada o no se ponen de acuerdo, el árbitro se reelige solo, ¿sí? En automático, por puro silencio, como ya ha pasado varias veces. Que a ver, uno de los problemas, además de este método de reelección, es el tema de que no rinden cuentas y hay varias denuncias que expone el Ejecutivo, que expone el gobierno, que demuestran que los magistrados no están haciendo bien su trabajo, ¿no? Que es por lo menos dudoso. Pero en este caso Villalobos dice que es una avivada y un fraude a la Constitución. Básicamente el sistema actual permite que se cree un club de amigos donde los árbitros se atornillan a la silla por 10, 15, 20 años y sin rendirle cuentas a nadie. ¿Y qué es lo que busca básicamente el oficialismo con esto? Que si un magistrado quiere quedarse, tenga que ganarse los votos desde cero y dar la cara en vez de quedarse sentado esperando que pase el tiempo. Pero ojo, porque Villalobos no solamente me respondió, y gracias ahí a Douglas y a Jorge que me leyeron ahí la pregunta que tenía ahí pendiente para hacerle a José Miguel, no solamente me respondió así en esta entrevista que le hicieron en La Octava TV CR, que les voy a dejar el link fijado en el primer comentario. Dice mano directo, sí, ok. Dice, diputado, ¿por qué insisten que la reelección automática de los magistrados del TSE es un fraude a la Constitución? Un poco lo ha planteado usted aquí, ¿verdad? Porque la Constitución, en el artículo 101, dice que los magistrados se pueden reelegir y obviamente se entiende que se reeligen con la misma mayoría con que fueron electos. Es decir, 15 de 22 magistrados. Y por eso es un fraude que el artículo 13 diga que no se requieren 15 votos para ser reelecto. Es obvio que ese artículo 13 es un mamarracho jurídico y una vergüenza legal. Vea, nos quedan... Y como lo escucharon acá, bueno, fue una respuesta contundente. Miren lo que fue a hacer y anunciar hace unos días en plena Asamblea Legislativa. Muchas gracias, señora presidenta, y buenos días a las diputaciones. Hoy voy a comentarles un hecho legislativo bochornoso, que envuelve a uno de los órganos en los que más confiábamos y que se ha ganado cada vez más la desconfianza de los costarricenses, y me refiero al Tribunal Supremo de Elecciones. Parece que son especialistas en meter goles legislativos, y hoy voy a hablarles de uno que realmente avergüenza tanto al Tribunal como al Poder Legislativo como a la Corte Suprema de Justicia. La Constitución Política, en los artículos 100 y 101, establece que los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones se eligen por 6 años por 2/3 de los votos de los magistrados, es decir, 15 de los 22 miembros de la Corte Plena. Y así fueron electos y reelectos magistrados del tribunal. Pero el Código Electoral del 2009, en el artículo 13, introduce una norma redactada por el tribunal. ¿Y saben ustedes qué dice esa norma? Que para ser reelecto un magistrado del tribunal se considera reelecto salvo que haya 2/3 en contra. Copiaron la norma de la reelección de los magistrados de la Corte y se la adaptaron inconstitucionalmente a la reelección de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Es decir, para ser reelecto según la Constitución Política requiere 2/3, pero ellos introdujeron el artículo 13 del Código Electoral del 2009, variaron la Constitución Política a su gusto
y ahora se pueden reelegir si no hay 15 votos en contra. Esto es realmente un gol de media cancha que se le fue a todos los diputados en el 2009, y además así han sido reelectos los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, propietarios y suplentes desde el 2009. Y les voy a dar dos ejemplos concretos. En el año 2019, Luis Antonio Sobrado González fue reelecto con 14 votos a favor y 8 en contra. Es decir, no tuvo los 2/3 para ser reelecto y se consideró reelecto gracias a esa inconstitucional disposición del artículo 13 del Código Electoral. Y algo más vergonzoso, en el año 2021, el magistrado suplente Luis Diego Brenes Villalobos fue reelecto teniendo 9 votos a favor y 12 en contra. Es decir, con 9 votos se consideró reelecto el magistrado suplente Brenes Villalobos del Tribunal Supremo de Elecciones porque no alcanzó los 15 votos en contra. Es decir, los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones redactaron el artículo 13 del Código Electoral, lo metieron subrepticiamente en esa reforma del 2009 para que nadie se diera cuenta y garantizarse sus reelecciones. Eso es un acto espernible, y así han venido jugando los del Tribunal Supremo de Elecciones, usando sus potestades y la credibilidad que tenían para alterar la constitución política de una forma vergonzante. Y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, bien gracias, llegan las solicitudes de reelección, no se fijan lo que dice la Constitución y se consideran reelectos los magistrados del tribunal, aunque no tengan 2/3 de los votos de los magistrados de la Corte. Realmente, diputaciones, esto es algo que hay que detener. En los próximos días voy a traerles directamente un proyecto de ley para modificar el Código Electoral, adaptarlo a la Constitución. Parece una vergüenza tener que decir que hay que adaptar la ley a la Constitución. O sea, se supone que la ley debería estar adaptada a la Constitución. Para que esto no se repita, solicitarles en ese momento una dispensa total de trámites, obviamente pedir al Poder Ejecutivo que lo convoque, para que las próximas reelecciones de magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones se ajusten a la Constitución política. Y si alguno de esos señores y señoras quiere ser reelecto, que vaya a conseguirse los 2/3 de los votos a la Corte Plena y no juegue con esta argucia de corrupción legislativa, de alterar a su gusto y a su antojo la ley, engañar a los diputados porque pasa esa reforma así envuelta en un montón de hojarasca, y engañar al país, favoreciéndose ellos mismos con este tipo de legislación. Esto es una vergüenza más de un órgano que ya no me gusta, del cual no me siento orgulloso y que hay que cambiarlo sustancialmente. Ahí lo tienen, gente. El oficialismo va de frente contra los que consideran un blindaje, ¿no? Ahí, de los mismos de siempre. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, ¿no? Si hay que limpiar el Tribunal Supremo de Elecciones, si hay que acabar con este tema de las reelecciones automáticas, o esto es, o lo interpretan, no sé cómo lo verán ustedes, me lo dejan en los comentarios, un ataque a la institucionalidad, como dice la oposición. Dejen su opinión ahí en la caja de los comentarios, compartan este video y nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga. Chau, chau.